Wow, qué esfuerzo, ¿eh? Belén. Vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Sí, aunque ahí en la pantalla aparezca Lucas, en realidad es Mateo, ¿eh? Pero está bien, las letras están correctas. Solamente está equivocado el pasaje bíblico. Y puedo decir que la culpa es mía. Así que, no digo por qué, pero les digo que es mía. Muy bien, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque nos das tu palabra, porque tú nos hablas a través de ella, porque nos desafías, porque nos animas, porque nos exhortas, porque nos das instrucción. Y Señor, ahora por favor te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe para que sea nuestro Maestro y danos por favor discernimiento, que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el tema que vamos a tratar es Belén. Y nuestro primer punto es Jesús nació en Belén. Es bastante sencillo, ¿no? Jesús nació en Belén. Esto causó muchos problemas entre los judíos. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús debía nacer en Belén, pero recuerden que a Jesucristo decían que era de Nazaret, ¿verdad? De la región de Galilea. Así que cuando Jesús se presentaba, ellos rápido lo relacionaban con el nazareno, pero no lo relacionaban con el efrateo, como que era de Belén. Y estaban ahí las escrituras, estaba la palabra de Dios, y la gente lo sabía, pero parece ser que no se atrevían a preguntarle al Señor Jesucristo la pregunta tan sencilla como, ¿dónde naciste? ¿O no? Porque si realmente querían cerciorarse si Jesús era el Cristo o no, tenían que haber dicho, bueno, se supone que la Escritura dice que tú tendrías que nacer en Belén, pero tú no eres de Belén, tú eres de Nazaret. ¿Cómo está eso? Pues el Señor Jesús les podría haber explicado, ¿no? Y parece ser que ese es un punto importante para los evangelistas, explicar de dónde era Jesús. Por lo menos Mateo y Lucas que él quiso indagar, que quiso investigar, él dijo dónde, ¿verdad? Y Mateo también le da importancia al hecho de que el Señor Jesús nació en Belén. Por eso Jesús nació en Belén. Eso está
debemos dejarlo claro. Ahora, ¿qué sabemos de Belén? Y ya les comentaba hace unos momentos que, que la primera vez que se menciona Belén en la Biblia es en Génesis 35:19, donde recuerdan que ella viene de Jacob, viene con sus hijos, vienen de camino. Raquel está embarazada y da luz a Benjamín y allí ella muere. Ahí es la primera vez que se menciona Belén. Pero Belén también se menciona muchas otras veces. Por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías dice que se escuchó llanto en Ramá. Dice que Raquel, que llora por sus hijos, dice, y no quiere ser consolada porque perecieron. Y esa es lo mismo que va a decir aquí Mateo en su evangelio cuando se da la matanza de los niños. ¿Recuerdan eso? Del gran sufrimiento. Pues Jeremías también nos lo menciona. Miqueas 5:2 también nos dice, ¿no? Parece ser que Belén siempre era como el pueblo al que si ibas, tal vez era más por necesidad, pero no tanto porque tú quisieras ir a pasear allí. O tal vez a veces era porque tenías que pasar por ahí para poder llegar a Jerusalén. Pero no era el centro de atención. Entonces parece ser que los habitantes de Belén se consideraban poco importantes, ¿no? Porque aquí nosotros, ¿qué tenemos? Y podríamos decir, aquí estamos en Newport, ¿verdad? Pero tenemos a Salem o tenemos Portland, que son ciudades importantes. ¿Quién habla de Newport? ¿Qué hay en Newport? 4 pescados ahí muriéndose, charalitos. Portland hay industria, ahí hay mucha gente, hay más de 500,000 de habitantes y todo eso, hay un aeropuerto internacional, hay muchas cosas, ¿no? Allí vamos a ir. Y así era un poquito la comparación, pues si vamos un poco nada más para relajarnos. Ahora, también hay que tener en cuenta que Belén significa casa de pan. Y uno podría decir, ¿pero por qué casa de pan? Algunos creen que se le llama casa de pan porque era una zona fértil, donde había mucho alimento, y que por eso se le llamaba casa de pan. Recordemos cuando como estuvimos leyendo, cuando Ruth vuelve con Noemí, ella ahí anda en los campos de Belén, anda recogiendo lo que dejan los segadores. Y por lo visto sí había abundancia. Ahora, en Israel, cuando hay sequía, y eso le incluye a todos, ¿no? Y también hubo hambruna y por esa razón sabemos que Noemí y que León se fueron porque había hambre, ¿no? Se fueron para Moab. Pero lo normal era que en Belén hubiese abundancia. Y en Belén pues suceden cosas curiosas, cosas importantes. Recordemos que Belén pues Belén era una ciudad pequeñita que llega a ser importante por los personajes que llegan ahí. Primero, hoy en día está ese centro de peregrinación donde va la gente que va a Belén siempre va a ver la tumba de Raquel, porque es una de las madres de los patriarcas, ¿no? De las tribus. Luego también ahí tenemos que ahí nació el rey David. Y para los judíos, Cristo no es tan importante, pero David sí. Así que por eso para ellos es muy importante la ciudad de Belén, porque ahí viene el gran rey David. Y también tienen su centro donde van a visitar. Ahora, para nosotros es muy importante porque ahí nació el Señor Jesucristo. Para los cristianos es importante porque ahí nació Jesús. Y bueno, ya sabemos que ahí hay una basílica, ¿verdad? Y es una iglesia católica, no lo vamos a negar. Es una iglesia que fue construida, fíjense bien, por Constantino. Helena es la mujer que fue allí a visitar y vio y dijo, wow, aquí hay que construir,
que era la madre de Constantino. Y eso fue más o menos en el 325. Y se dice que Justiniano, ya de los años 527 al 565, reedificó esa iglesia, pero no llegó a ser destruida. Después, ya en el año antes de eso, en el año 614, los persas, de allá de donde vinieron los reyes magos, los magos del oriente, ellos fueron y conquistaron Belén e iban a destruirla. Pero ahí en esa iglesia está un cuadro donde están los tres reyes magos que le traen los regalos al Señor Jesús. Y cuando los persas ven que traen vestimentas persas, dicen, no la vamos a destruir. Y por esa razón no destruyeron la Basílica de la Natividad. Y después, más adelante, ya en el año 1009, los musulmanes también querían destruirla. Y ahí mismo, los musulmanes locales se opusieron. Dijeron, no se va a destruir. El caso es que se ha mantenido en pie, por eso es que es la iglesia más antigua del mundo, porque se ha mantenido en pie casi 2000 años, 1700, casi 1800 años. Entonces es interesante eso, ¿no? Hoy por hoy, pues, la verdad es que es muy triste. Es una ciudad donde hay mucha escasez, donde hay mucha inseguridad, y bueno, hay como unos 50,000 habitantes, más o menos el 40% de los habitantes que hay allí son cristianos y un 60% parece que son musulmanes o de otra religión. Ahora bien, es interesante también notar que miren, de Belén hubo una época en que muchos, emigraron para Latinoamérica. Y muchos habitantes de Belén se establecieron ahí en la Ciudad de México, y no sé si lo saben, pero hay zonas de la ciudad donde todos son judíos. También en Argentina hay muchos judíos. Pues bueno, se vinieron y un gran número de los que emigraron de Israel para acá eran de Belén. Son datos que me parecen curiosos. Pero Belén en sí, Belén era una ciudad insignificante, una ciudad pequeña, que no era la gran cosa. Y creo que a Belén la podemos asimilar contigo y conmigo. Belén no es la gran cosa, igual que nosotros no somos la gran cosa. Pero ¿por qué llegamos a ser nosotros importantes? ¿Qué nos hace ser importantes? ¿Qué nos hace que Dios diga de ti? No eres el más pequeño, no eres lo último, no eres lo vil, no eres lo menospreciado, porque yo te doy precio, dice, porque yo te doy valor, porque yo te hago importante cuando hago que mi Hijo, el Señor Jesucristo, nazca en ti. Y ahí podríamos identificarnos con esa Belén insignificante, que no es nada, que no es nadie, pero llega a ser alguien porque la visita el Rey, porque el Rey nace ahí. Y si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nace en ti, yo creo que las palabras de Miqueas deberían ser una realidad de nuestra vida. Y tú, Belén Efrata, pequeña, ya pondrías tu nombre, que eres pequeño. Dice, de ti me va a salir el que va a gobernar el mundo. De hecho, en ti está el que gobierna el mundo. Y creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, ahora sí, Jesús, ¿dónde nació? Jesús nació en Belén. Y dice, pero dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ellos venían ¿a qué? Querían adorarle, ¿no? Ahora, debemos siempre recordar que la Biblia no es un cuento, no es una ficción. La Biblia nos da datos históricos
nos habla de lugares y me gusta ver cómo aquí Jesús cuando nace en Belén, el Eterno llega, atraviesa esa eternidad y entra a lo que Él convierte en tiempo, ¿verdad? En lo que Él ha llamado tiempo. Y ahí tenemos al Eterno que se limita, que se autolimita y nace como un niño. Ahora, entra el tiempo, ocupa en espacio y es en Belén, ¿verdad? Y el tiempo era en los días del rey Herodes. Y cuando esto sucede, vemos que Jesús es buscado en Jerusalén. Fíjense bien cómo dice, nace en Belén, pero lo buscan en Jerusalén. Miren el versículo 2, dice diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo está eso? Primero Mateo nos dice, nació en Belén, inmediatamente dice, pero lo buscan en Jerusalén. Y lo curioso es que ellos vieron una estrella en el oriente y sabían que había nacido en Israel, ¿verdad? Pero ¿por qué lo van a buscar a Jerusalén? Y la respuesta lógica es porque en Jerusalén es donde estaban los reyes. Si tú vas a buscar un rey, si vas a buscar un príncipe, no vas a ir a buscarlo en una aldea o en un pueblecito pequeño, lo vas a buscar en la capital. Porque dice, ahí es donde está el poder, ahí está donde están los gobernantes. Así que se van a buscar al Señor Jesucristo en Jerusalén. Y llegan tan convencidos y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Creo que nosotros, si nos dejamos llevar por lo que este mundo dicta como que es importante, habríamos hecho lo mismo que los magos. Nosotros habríamos ido a Jerusalén. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente se inclina siempre hacia la opulencia, a lo que es más llamativo, al donde está el poder. Y saben que me gusta ver, por ejemplo, que en Oregon, la capital de Oregon no es Portland, es Salem, ¿verdad? Y por ejemplo, en Washington, la capital de Washington no es Seattle, es Olympia, ¿no? Es un pueblo, parece un pueblo rascuache ahí, pueblecillo. Pero, pues, para que veamos que la capital, que lo más importante no siempre está donde está la opulencia, donde está la grandeza, ¿no? A veces también en la pequeñez, en lo que no parece tan importante, es importante. Y aquí, en Belén es donde estaba la grandeza, es donde estaba el rey. Pero los magos de Oriente se deslumbran, se dejan llevar por las apariencias y se van a buscarlo en Jerusalén. Ahora, esto provoca un caos. Debemos tener en cuenta que cuando ellos llegan a Jerusalén han pasado más o menos unos 2 años. Y hasta ahora no ha habido amenazas para los niños, ¿verdad? No ha habido ninguna persecución, todo el mundo está tranquilo. Y en parte pienso que es porque recordemos que el Señor Jesús nació de noche. Y los que fueron testigos fueron los pastores. Nació entre gente pobre. Nació como un marginado. Y parece ser que su nacimiento no impacta mucho a la sociedad, a la alta sociedad, ¿no? Ahora, cuando llegan los magos, estos son hombres poderosos, son hombres influyentes, y ellos sí pueden entrar a la alta esfera de la sociedad, ¿no? Y cuando ellos llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, todo el mundo se turba. ¿Y por qué se turban? Pues porque parece que no saben nada del Señor Jesús. Y ellos les dan a saber que el rey ya está aquí. El rey ya ha nacido. Y sé que por un lado es contraproducente lo que ellos hacen, pero por otro lado sabemos que el testimonio de ellos sirve para sacudir a la sociedad del momento, para sacudir a los dirigentes religiosos que eran judíos y también para sacudir al mismo rey. Un rey que por otra parte era ilegítimo. Y ahí está. Ahora sí, ya toda Jerusalén
¿Y qué va a pasar? ¿Será eso verdad o no? Así que ellos se equivocan, pero sabemos que incluso en la equivocación Dios sabe sacar cosas buenas. Ahora, en el punto número 3, podemos decir que Jesús debía nacer en Belén conforme a las Escrituras. El versículo 3 nos dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense dos cosas. Primero, el rey le pregunta a los que conocen las Escrituras, porque él tiene a Jerusalén bajo control. Dice: aquí no ha nacido. Si hubiese nacido aquí, yo sabría. Así que llama a los estudiosos de la Escritura y dice: a ver, ¿dónde debe nacer el Cristo? ¿Dónde debe nacer el Rey de los judíos? Y ahí se van a estudiar Miqueas, como nosotros. Ahí estaban pues en Belén, porque así lo dijo el profeta. Va a nacer en Belén. Así que dice: estupendo, ya sé dónde va a nacer. Tiene que estar en Belén. Y llama a los magos y los llama en secreto, ¿verdad? Y ya les dice, les dice: ¿cuándo viste la estrella? Porque quiere saber el tiempo, el lugar y el tiempo correcto. ¿Para qué? Dice: vayan, ya les dice seguro, nació en Belén. Ustedes tienen que ir a Belén. Vayan y busquen, háganlo con diligencia. Pero ahí lo que implica con sus palabras es: busquen minuciosamente y cerciórense de que lo encuentran. Y cuando lo encuentren, vienen y me avisan para que yo también lo vaya a adorar. Eso es lo que este Herodes hace. Ahora, Herodes, cuando el Señor Jesucristo nace, ya está viejo. Para cuando el Señor Jesucristo tenga edad de él asumir el reinado, él probablemente ya esté muerto, o ya debería estar muerto. Aún así, él quiere eliminar al Señor Jesús. No entiende el tipo de rey que quiere ser el Señor Jesús, pero no quiere que haya nadie que le haga sombra. Y podríamos decir: es porque quería pues proteger el poder para sus descendientes, pero no, él no quería el poder ni para sus descendientes, lo quería solo para él. Pero ahí es donde vemos la ceguera, ¿no? Cuando hay algo que ya ni te toca, que para ti no representa una amenaza, pero tú te lo quieres quitar de en medio, por el odio, o por la inseguridad, o por lo que sea. Y es lo que quería hacer aquí Herodes con el Señor Jesucristo. Se lo quiere quitar de en medio, porque tenía la inseguridad y él sabía que él no debería ser rey ahí en Israel, pero era rey. Ahora, hay otra cosa. Fíjense, él le pregunta a los estudiosos de las Escrituras, dice: ¿dónde tiene que nacer? Y ellos le dicen: Dios dijo que va a nacer en tal lugar. Y los magos le dijeron: ha nacido en esta fecha. Yo no sé de qué manera necesitaba Herodes que Dios le hablase y le dijera: estos son los planes que tengo. Y que Herodes creyese y que dijera: si Dios ha determinado esto, yo me hago a un lado y que él haga su voluntad. Pero en lugar de hacer eso, lo que hace es oponerse a los planes de Dios. Dice: así, Dios ya ha enviado un rey para Israel, pues yo soy más inteligente que Dios. Yo voy a desafiar a Dios y voy a matar a ese niño.
para yo poder seguir siendo rey, aunque Dios no quiera que yo sea rey. Recuerdan que Saúl en un momento, ya Dios le había dicho que no lo quería más como rey, y él se aferra a su reinado, se aferra al poder y quiere matar a David, a quien Dios había puesto como su sucesor, como rey. Y ese es el problema de uno creerse dueño de las cosas, de uno aferrarse a una posición. Si Dios te quiere ahí, que Él te confirme, porque entonces vas a ser de bendición ahí. Pero si Dios no te quiere ahí, que Él te quite. Y no hay que oponerse, decir, Señor, si tú no me quieres aquí, yo me salgo de aquí. Porque donde yo quiero estar es en el centro de tu voluntad. Pero que Dios no nos encuentre oponiéndonos a sus designios. Que no nos encuentre oponiéndonos a su voluntad por egoísmo. Porque será lo peor para nosotros. Porque si Dios dice, a ti no te quiero como rey, es lo mejor para ti, aunque tú creas que lo mejor es ser rey. Y aquí es lo que está pasando con Herodes. Cegado por la ambición, por querer ser el que retiene el poder, se opone a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, y causa mucha tristeza. No le importa mentir, no le importa utilizar las escrituras mal para hacer daño, para él mantenerse en el poder. Y ya en el siguiente punto, miren lo que nos dice que en el versículo 8, que Herodes manda a los magos que busquen a Jesús en Belén. Dice entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Cuando los magos llegaron, dejaron ver sus intenciones. Nuestras intenciones son honrar al recién nacido rey. Nosotros queremos aliarnos con él, queremos asociarnos con él, queremos reconocerlo, no queremos oponernos en este caso a la voluntad de Dios. Entonces Herodes ya sabe lo que estos magos pretenden. Y él aquí, como a veces uno hace, cuando ya conoce las intenciones de otro, uno se pone una máscara, ¿verdad? Y él se pone una máscara y dice, vayan y búsquenlo. No sé qué pretexto les habrá dado porque él no iba. Dice, vayan, búsquenlo, averigüen diligentemente, asegúrense de que es él, y cuando una vez que lo hayan encontrado, me avisan, dice, porque yo también quiero ir a adorarle, porque yo también quiero ir a rendirle homenaje, a decir, estoy contigo, te reconozco como quien va a ser el rey, como mi sucesor o lo que sea. Quiero también ir a adorarle, a postrarme delante de él. Ahí está la hipocresía de Herodes, ¿verdad? Y no sé por qué él no se decidió a ir, pero tampoco sé por qué no se decidieron a ir todos los escribas, todos los fariseos, todos los judíos, los estudiosos de la palabra de Dios, que se supone que sí creían en Dios. ¿Qué les impidió ir a buscar al Señor Jesús? Si estaba claro en las Escrituras, si estaba claro el mensaje que Dios tenía para ellos. Y quizá a ellos les impidió ir a buscar al Mesías lo mismo que nos impide a nosotros. Estamos tan ocupados en lo nuestro que se nos olvida atender los asuntos de Dios, que se nos olvida buscar lo que Dios nos dice en su palabra. Tal vez era porque estaban tan cómodos ya bajo el mandato de un rey impostor que ya no querían a un rey verdadero. Porque uno puede llegar a acomodarse, porque uno puede llegar a no anhelar la venida del Señor Jesús. Si ven que la Biblia dice, bienaventurados los que aman tu venida. Y tenemos que un poco pensar, ¿nosotros de verdad amamos la venida del Señor? ¿O no? ¿O amamos más este mundo? Los judíos esperaban que viniese un rey para que los redimiese, para que los rescatase. Pero cuando se enteran de que ahí está el rey, se turban
y se hacen una con el enemigo. Y la promesa era para ellos, pero no querían recibir la promesa. La bendición era para ellos, pero menospreciaron la bendición, porque en el fondo ya se habían acostumbrado a vivir así, porque no querían cambiar. Y ese es el problema que podemos enfrentar nosotros, que sepamos lo que dice la palabra de Dios, pero que no queramos cambiar, porque estamos endurecidos. Y eso tenía esta gente, estaba endurecida. Y creo que debemos pedirle al Señor que nos libre de endurecernos. Y si estamos endurecidos, que Él ablande, que suavice nuestro corazón. Porque Él los manda a que lo busquen en Belén. Allí en ese pueblecito que ustedes se dejaron a un lado, ahí está. ¿Qué habrán pensado los magos? ¿Pero cómo? ¿Cómo es que se nos escapó? Pues ellos, en el versículo 9, dice que los magos son llevados a Jesús por la estrella que vieron en el oriente. Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, dice. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea que en el oriente habían visto esa estrella, llegan a Jerusalén y dejan de verla. Ahora que salen de Jerusalén y se dirigen hacia Belén, la vuelven a ver. Yo lo que me pregunto es, ¿será que la estrella dejó de brillar? ¿O será que ellos dejaron de ver su brillo? ¿Será que ellos dejaron de ver de seguir a Dios, de seguir la dirección del Señor? Porque el brillo de este mundo les impidió ver el brillo de Dios. Las instrucciones o lo que este mundo ofrece los privó de ver lo que Dios les ofrecía. Y así pasa a veces con nosotros. Porque fíjense, cuando estamos en necesidad generalmente oramos, pedimos a Dios de su dirección, pero a veces cuando vemos un indicio como que por ahí está la salida, como que ya dejamos de orar y decimos, no, si es aquí, Dios ya me dio la solución, pero todavía no estamos en la solución y ya nos olvidamos de Dios. Es como cuando estás escuchando a alguien hablar y crees que ya le entendiste y ya cierras el oído y no lo dejas que termine. O si lo dejas que termine, no le escuchaste ya, porque dice, ya sé lo que me quieres decir. Y aquí parece, ¿qué es lo que sucede, no? Dios les está hablando, Dios les está mostrando hacia dónde los quiere llevar, pero dice, sí, ahí está Jerusalén. Ya no necesitamos, Señor, que tú nos guíes. ¿Para qué? Si ya sabemos que está ahí. No dejan a Dios finalizar su argumento, no dejan a Dios darle las instrucciones finales porque ellos creen que ya saben. Y eso es lo que suele pasar con nosotros. Escuchamos al principio, empezamos bien, pero después ya, de aquí puedo yo solo. Y eso es un fallo, porque ningún cristiano puede ni debe vivir su vida cristiana solo por un tiempo con Jesús y luego decir, ya de aquí me voy yo solo, Señor. Es un poco como cuando alguien en el campo, ¿no?, te visita y está de noche y dices, encamíname. Y ya los encaminas. Dice, no, ya de aquí ya está, ya vete tú solo, ¿no? Y quizá el enemigo está ahí al acecho diciendo, pues de aquí para allá se va a ir solo. Aquí vamos a atacarle. ¿Ves? Llega hasta el final. Y dice, ahora sí está seguro. La seguridad del cristiano está en ser fiel hasta la muerte. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, nos dice la palabra de Dios, ¿o no? Nos dice, pues ya, ahí está la ciudad, ya vete solo. ¿Qué impidió a los magos ver la estrella? No nos lo dice la Biblia, pero sí fíjense que cuando ellos la ven nuevamente, se regocijan. Porque siempre, especialmente cuando te has equivocado y cuando ves como Dios te da una palabra, cuando te da una instrucción, cuando ves su dirección, te causa gozo. Dices, Señor, gracias por hablarme,
Gracias, Señor, por no abandonarme. Gracias porque todavía me sigues hablando, porque me tienes paciencia, porque sigues tratando conmigo. Y esto es lo que pasa con ellos. Así que son dirigidos o son llevados a Jesús por la misma estrella que vieron en el oriente. Ahora en los versículos 10 al 12 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Y dice que, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Primero, cuando tú eres llevado a Jesús, en este caso ellos fueron llevados por una estrella, ¿verdad? Pero ¿quién te llevó a ti a Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Quién hizo el papel de la estrella? Que te dijo por aquí. Cuando te habías desviado, cuando te habías ido a Jerusalén, cuando te habías dejado llevar por los placeres de este mundo, cuando te habías dejado llevar por el poder, por la riqueza, por la ambición, por las ganas de triunfar, cuando te habías olvidado de que Dios es lo más importante de tu vida, cuando estabas perdido allí en el vicio, ¿quién fue tu estrella que te llevó a Cristo Jesús? Siempre Dios pone en nosotros estrellas que nos guían, que nos llevan, que nos dicen, no es por aquí, estás equivocado. Tú crees que lo más grande es Jerusalén, pero no, lo más grande es Belén, porque en Belén está el Salvador. En Jerusalén está el impostor. En Jerusalén está el poder de este mundo, pero en Belén está el poder del cielo. Y la estrella los lleva hasta Jesús. Y todos nosotros necesitamos de alguien, o hemos necesitado en algún momento de que alguien nos lleve a Jesús, que nos muestre lo que realmente tiene importancia, lo que realmente tiene valor. Y cuando llegas a Jesús, es cuando tú te das cuenta de que es el tesoro escondido, ¿verdad? Te das cuenta que es lo más importante que puedes tener en tu vida. Pero también no solamente necesitamos de esa estrella que nos lleve a Jesús, sino que también necesitamos ser esa estrella para otros. Porque igual que nosotros andábamos perdidos, que teníamos los valores equivocados, porque habíamos puesto lo más importante en lo terrenal y nos habíamos centrado en lo material y nos habíamos olvidado de lo espiritual, porque para nosotros Dios era como al que buscamos solamente cuando me van mal las cosas, pero no al que yo quiero servir con mi vida, porque andábamos perdidos. Pues así hay muchas personas que andan perdidas igual que nosotros anduvimos. Y ese niño de Belén es el que hace la diferencia. Y ese niño de Belén es el que está esperándolos. Pero también a ti y a mí nos ha puesto como estrellas para que los llevemos allí. Para que les digamos, vas perdido. No es allí. No es en Jerusalén. Vete a Belén, porque allí vas a encontrar al niño. Y fíjense cómo cuando los magos llegan, ellos le ofrecen sus tesoros. Primero dice, al entrar a la casa vieron al niño con su madre María. Llegan, recuerden que no están en la cueva, ¿verdad? Porque han pasado como 2 años desde que nació. Están en una casa. Ahí está el niño y está su madre. José no sabemos dónde estaba, tal vez andaba trabajando. Lo normal era eso, ¿no? Que la madre estuviese con el niño y que los padres estuviesen fuera en el campo trabajando, o si era carpintero, como nos dice la Biblia, tal vez ahí en su taller, no lo sabemos. El caso es que nos habla de ellos dos. Ahí está una madre que está dedicada a criar a su hijo. Y vemos a un niño que se ve inocente, porque es inocente, que se ve indefenso, que parece que es nadie, que parece que no es importante, y es el creador del universo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y la gente que estaba al lado no lo reconocía, o lo habrán reconocido. La Biblia no nos habla mucho de ello,
Solo nos dice que a los 11 años, cuando va al templo, ¿no? Cómo hablaba con los doctores de la ley y que él les hablaba con esa sabiduría que todos se asombraban. Pero parece que no había en él nada extraordinario que los hiciese pensar que era el Mesías, que era el Salvador. Y tienen que venir unos paganos de un país pagano, de un país lejano, a decirles, este es el Salvador. Este es el Rey. Y llegan y lo adoran. Y cuando le adoran, le ofrecen el oro, el incienso y la mirra. Ya sabemos, se le dan muchos significados al oro, el incienso y la mirra. El oro porque es por su realeza, el incienso por su sacerdocio y la mirra por su muerte. Representando con cada regalo, pues por lo que iba a pasar el Señor Jesucristo y por sus oficios, ¿no? De que él era rey, de que era sacerdote y que también moriría, que sería el sacrificio. Y ahí tenemos esos regalos, pero si no nos fijamos en el significado y nos fijamos en la acción, estos hombres poderosos le dicen, Señor, yo tengo algo importante y lo pongo a tus pies. Yo tengo algo importante y lo pongo a tu servicio. Yo tengo algo importante y no me lo guardo para mí porque sé que tú eres digno de lo mejor de mí. Esa es la acción. Y nosotros no sé qué tengamos para darle al Señor Jesucristo. Pero aquí está nuestra vida. Aquí están mis habilidades, dones, mis talentos. Y es importante que los ponga al servicio del Señor. Y que diga, Señor, tú creo que vales la pena. ¿Por qué Él vale la pena? Y aquí está esto que yo tengo, te lo entrego. Al principio eres tú quien me lo diste, pero yo no quiero ser egoísta y no me quiero quedar con Él. Lo pongo a tus pies. Ahora, la otra lección que aprendemos aquí es que, fíjense, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno no puede volver por el mismo camino. Si tú tienes un encuentro con el Señor Jesucristo y sigues viviendo igual que antes, me parece que tu encuentro con el Señor Jesucristo no fue real. Porque un encuentro con Jesús te tiene que transformar, que cambiar. Ya no vuelven ellos a Jerusalén. Si ven lo que nos dice que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, dice, regresaron a su tierra por otro camino. Sí, es eso, es el camino que cambia. Cuando estamos sin Cristo, vamos en el camino que conduce a la perdición. Ese camino ancho, ¿verdad? Ese camino espacioso, ese camino que según en teoría provoca o da tanta alegría, pero que al final es camino de muerte. Y dejas ese camino y dices, ya no vuelvo por ahí, ahora me voy por acá. Ahora voy por el camino de la eternidad, voy por el camino de Jesús. Voy siguiendo sus pasos, siguiendo su dirección, porque Él merece la pena, porque Él vale la pena, porque lo que hizo es grande, muy grande. Y nadie que tiene un encuentro con Jesús puede quedarse igual. No puede uno quedarse igual. Es necesario cambiar, porque Él nos invita al cambio, porque Él nos pasa de estar en la muerte a tener la vida eterna. Tú eres Belén, yo soy Belén. Si Cristo nace en nosotros. ¿Ha nacido Jesús en ti? Si es así, celebra la Navidad con Cristo Jesús, siendo el Rey de tu vida, mandándola, gobernándola, dirigiéndola, animándola, instruyéndola. Y si no, no llores como Raquel por los niños que son matados. Gózate con Cristo por la vida que heredas en Él. El error de los magos causó mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte. Pero el acierto de Jesucristo causa vida eterna y causa gozo eterno. No dejes que tus errores definan tu vida. Deja que el acierto de Jesús le dé dirección a ella.
Vamos a ver. Te agradecemos, Padre eterno, por el amor que nos tienes, por la paciencia que nos tienes, pero también, Señor, gracias, porque nosotros también nos vemos pequeñitos, nos vemos insignificantes, pero tú nos haces grandes, tú nos das valor eterno, tú nos das la salvación que necesitamos. Y Padre, te rogamos por cada uno de los que estamos aquí, que al celebrar la Navidad lo podamos hacer con Jesucristo gobernando nuestro corazón. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que no ha recibido la salvación que tú ofreces, por favor te pido que tú le salves y que pueda celebrar la Navidad teniéndote en su ser. Señor, gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por ser tú el Salvador que viene a Belén. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.